Hola, ¿qué tal? Aquí en este video vamos a mostrarle aquí cómo hacer este ventilador para trabajo de manualidades en la escuela para los niños. Así es. Vamos a mostrarle cómo hacerlo. Bien, bueno, aquí tenemos lo que es, tenemos dos potes reciclables. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger uno, vamos a utilizar lo que es el más pequeño. Vamos a quitarle esto también aquí, vamos a utilizarlo también. Vamos a sacar lo que es esta argolla, vamos a sacarla, que la vamos a utilizar, verán cómo, así es. Bien, bueno, ya vamos a coger lo que es el pote más pequeño, vamos a hacerle lo que es unos pequeños agujeros. Lo voy a hacer con un soldador, realmente usted puede hacerlo con cualquier cosa que esté caliente, que pueda hacer lo que el agujero. Bien, bueno, vamos a coger lo que es el medio y vamos a hacerle un agujero. Estoy utilizando lo que es un soldador, usted puede utilizar algo parecido, así es. Bien, bueno, ya tenemos ya lo que es ese pequeño agujero aquí. Vamos ahora a hacer este agujero aquí también. Vamos a hacerlo en el medio. Tratamos de hacerlo lo que es en el medio. Ahora vamos a hacerle otro agujero más al pote. Vamos a hacerle ese agujero. Y ahora vamos a hacer el agujero de abajo. Vamos a hacer uno abajo. Vamos a recordar que esto es para trabajo de los niños en la escuela. Bien, bueno, ya listo ya. Bien, bueno, ahora con el soldador vamos a hacerle un pequeño agujero también aquí, lo que es en los palitos de paleta que vamos a utilizar aquí. Vamos a hacerlo en el mismo medio. Vamos a hacerle el agujero lo que es a esta tapa. Realmente la roja la voy a cambiar por esta. Vamos a hacerle el agujero ahora a este aquí en el mismo medio, nuevamente igual que el inicio. Ya tenemos ya esto listo. Ya lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a formar lo que es el ventilador para niños. Así es, para trabajos de manualidades de la escuela.